firmes en la palabra. Y al que está a la par, firmes en la palabra. Y para ello nos estaremos basando en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 14 al 16. Filipenses, capítulo 2, verso 14 al 16. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones y contiendas, dice ahí. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y esta versión lo dice de esta manera: hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Declaramos que en este momento tu palabra desciende a nuestra vida con poder y gracia para hacer la obra que tú envías a hacer en cada uno de nosotros, proporcionando, Señor, esa transformación en nuestro espíritu, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Estamos buscando con todo nuestro corazón. Debemos estimularnos, debemos inspirarnos, debemos motivarnos, exhortarnos, persuadirnos, guiarnos a entregarnos a nosotros mismos en la búsqueda de la palabra de Dios para este año 2022. Debemos entregarnos a la palabra de Dios. Dile que está cerca: entrégate a la palabra de Dios. No es solo unos pocos minutos, unos cuantos días, sino a entregarnos cada día a la alianza de la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. No hay poder sin las promesas, y no hay promesas sin la palabra de Dios. Casi todos podemos suponer que están insatisfechos con el poder espiritual, por la consistencia o por el fruto de sus vidas. Y no es un simple remedio, ¿verdad?, del que hablaremos para la debilidad espiritual. Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Él puede transformar los tiempos y las épocas. Y eso incluye también los tiempos y épocas espirituales, en las culturas, en las familias, en las vidas individuales, en las sociedades, en las naciones, en cualquier lugar. Dios puede transformar. Y hay algo importante que debemos saber: una dieta espiritual sin la cual los cristianos no pueden ser fuertes y saludables y fructíferos es la dieta de la palabra de Dios. Es algo que no debe faltar. Amén. Muchas personas se enferman porque no tienen una buena alimentación. Posiblemente tengan un exceso de carbohidratos, de azúcares y otras cosas que son necesarias, pero que si solo se come de esas cosas, hay nutrientes que faltan al organismo. Otras que tal vez solo comen vegetales, pero le faltan proteínas. Pero como cristianos sabemos que parte de nuestra dieta esencial debe estar cada día la palabra de Dios. Amén. No hay una promesa de poder. Lo que debemos hacer es
entender que leer o memorizar la palabra de Dios no es que automáticamente nos hará fuertes, saludables y hará que nuestra vida sea fructífera. Los fariseos leían la palabra y también la memorizaban las escrituras, más de lo que nosotros lo hacemos hoy en día. La mayoría de ellos, dijo Jesús, fueron arrojados a las tinieblas, donde hay llanto y crujir de dientes. No estamos hablando de una técnica que garantice el poder. El Espíritu de Dios sopla donde Él quiere y cuando quiere y como quiere. Hay épocas de terrible esterilidad espiritual que podemos constatar en la palabra de Dios. No estamos hablando de descuido de la Biblia, sino épocas de esterilidad de leer la palabra de Dios. La Biblia no es Dios, no es algo que debemos adorar al autor de la palabra, que es el Señor, porque Dios es Dios. Hacemos bien al no pensar en manipular, al manejar las palabras, ¿verdad? O al manejar ciertas cosas o costumbres o ritos religiosos que algunas personas hacen. Repiten oraciones, usan ciertos elementos o ciertos aditamentos religiosamente. Y algunos que se pasan de la parte religiosa a la parte del ocultismo, utilizando cartas, utilizando Wicca, utilizando cualquier otra cosa. Pero eso no nos dará un verdadero poder espiritual. El verdadero poder espiritual se encuentra en la palabra de Dios. Dígale que está a la par, abren los ojos al corazón de Dios. Mire, debe haber una receptividad espiritual que solo Él puede darnos. Pablo en Efesios capítulo 1, verso 18, dice la palabra de Dios: los ojos de vuestro corazón serán iluminados. Los ojos de vuestro corazón serán iluminados. ¿Cuántos quieren que sus ojos sean iluminados? Y no estamos hablando de los ojos físicos, estamos hablando de esos ojos espirituales que deben ser iluminados, no eliminados, sino iluminados. Amén. ¿Pero para qué? Para que podamos conocer la gloria de lo que dice claramente la palabra de Dios. El apóstol está orando. ¿A quién le está orando? Le está orando a Dios. Y como dije, la Biblia no es Dios, Dios es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y es infinitamente preciosa e infalible, no falla. Amén. Dios abre nuestros corazones a su palabra, para que su palabra haga esa obra en nosotros. Pero si Dios no abre nuestros ojos, si Dios no abre nuestros corazones, usted puede pasar horas viendo la Biblia sin ser tocado por ella. Si la lee como un libro más, como un libro de historia, como un libro literario. Pero cuando usted abre su corazón a Dios y deja que Dios ilumine estos ojos del corazón, la palabra de Dios se transforma en poder, en vida, en aquella que puede penetrar las coyunturas, los tuétanos, hasta llegar al alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque la gloria del autor de la palabra desciende sobre su espíritu para transformarlo. No es algo mágico. El apóstol Pablo está orando para que podamos ver con nuestros ojos espirituales lo que está en la palabra de Dios. Alguien decía que tenía X traducciones de la Biblia y tenía una colección de Biblias y que había leído muchas de ellas.
Y otra persona le dijo, bueno, los gorgojos pueden atravesar la Biblia de pasta a pasta y la ponía, pero no significa que dejen de serlos. No es lo que usted lea intelectualmente o conozca intelectualmente, es lo que deje que el Espíritu Santo haga en su vida por medio de la palabra. Si Dios no actúa soberanamente para vencer nuestra ceguera espiritual y nuestra sordera y nuestro aletargamiento, aunque veamos, no veremos. Yo he escuchado a personas que cuando ven así, ven nublados los rostros, ¿verdad? No logran distinguir ahí quién está. Y después la otra le dice, qué creído sos, ¿por qué no me saludás? Porque no lo reconoció. Y eso pasa muchas veces espiritualmente con algunos. Están viendo pero no ven, porque ven nublado, ven borroso. ¿Y por qué ven así? Porque no tienen el poder espiritual para ver más allá de lo que se ve a simple vista. No están viendo soberanamente bajo la gracia de Dios. Dios tiene que actuar soberanamente en nuestras vidas. Porque si no, estaremos oyendo y no escucharemos. No entenderemos. ¿Alguna vez alguien ha estado diciendo algo y usted se queda y qué está diciendo? No entiendo lo que está hablando. Oigo que alguien está hablando, pero no escucho. Y eso nos pasa muchas veces en el aspecto espiritual. Dios está constantemente hablando a nuestras vidas, pero no escuchamos. Porque necesitamos la gracia sobrenatural de Dios actuando en nosotros para que podamos escuchar su preciosa voz, como dice el canto. Quiero escuchar, ¿qué dice? Tu dulce voz, hablando en silencio en mi ser, en lo más profundo de nuestra vida. ¿Cuántas veces hay estudiantes que están estudiando, se desvelan toda la noche y cuando van a contestar el examen no saben nada porque leyeron y no entendieron? Mucho más sucede eso al leer la palabra de Dios. Porque leen y no entienden. Para entender la palabra de Dios tiene que conectarse con el autor de la palabra, con Dios. Pedirle, Señor, abre mi entendimiento. Quiero comprender lo que tú me estás hablando por medio de la palabra. Amén, hermanos. Así que no es algo que es como ciertas cosas, ¿verdad? No es un dispositivo. Hoy están de moda los dispositivos, ¿verdad? De hecho, tenemos Biblias electrónicas, dispositivos que le pueden recordar meditaciones, devocionales, estudios, etc. Y qué bueno que lo tenemos. Pero eso, sin la soberanía, sin la gracia y sin el poder de Dios, dejará de ser efectivo espiritualmente. ¿Está conmigo? ¿Efectivo para qué? Para tener el poder espiritual, para tener la salud espiritual, para tener los frutos espirituales. Podrá ser efectivo para tener un conocimiento intelectual, pero no para que se manifieste el poder de Dios. Dígale que está cerca, la lectura de la Biblia no es magia. Es el poder de Dios el que debe manifestarse. La memorización bíblica no debe ser una especie de control mental o adivinación, hermano. ¿Está conmigo? Debemos dejar que la gracia de Dios fluya.
de seguro que al leer la palabra de Dios, meditarla, memorizarla y conectarnos con el autor, entonces es que recibiremos poder, salud y llevaremos fruto. Dile que está cerca, no te prives de alimento de la gracia. Mire, sin la palabra de Dios estaremos privándonos cada día de la gracia, de ese alimento de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Amén. Como dicen, enfermo que come, no se muere, porque se está fortaleciendo. Y debemos fortalecernos físicamente, pero también espiritualmente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hay una dieta espiritual sin la cual cada persona no podrá ser saludable y fructífero. Y es la dieta de la palabra de Dios. Así que debemos estar anhelando, orando, rogando para entregarnos a la palabra de Dios en este año. Dígale que está cerca, entrégate a la palabra de Dios. Amén. Dice en la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay personas que en estos tiempos se han entregado a sus deseos, a sus pasiones y a todo lo que el mundo les pone por delante. Pero usted y yo debemos decidir, cada uno, nadie decide por nosotros. Cada uno debe decidir entregarse a la palabra de Dios. Amén. Cada uno. No está, ay, es que el testimonio de tal persona, es que el otro me echó zancadilla, es que el otro me hizo caer. No, cada persona decide. Amén. Decide entregarse a Dios o decide alejarse de Dios. Dice la carta a los Filipenses que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Hay dos frases que se relacionan entre sí en esta porción. ¿Cuáles son esas dos frases que se relacionan entre sí? Resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esas son las dos frases que se interrelacionan.
para poder resplandecer en este mundo, debemos sostener firmemente la palabra de vida, la palabra de Dios en nosotros. Y no estoy hablando en un sentido físico de agarrar una Biblia y tenerla. Estoy hablando de tomar la palabra en nuestro corazón de una forma firme y sostenerla. La cultura está torcida y es perversa en muchos sentidos. Y Pablo está hablando que los cristianos, los que tienen una ciudadanía en el cielo, resplandecen en este mundo oscuro como luminares, es decir, como estrellas en el cielo. Y esta es la palabra utilizada para el sol y la luna y las estrellas en el capítulo 1 de Génesis. Somos luminares en un mundo de oscuridad. Si estamos sosteniendo firmes la palabra de Dios. Si no estamos sosteniendo la palabra de Dios, no lo somos, hermanos. No somos luminares. Si estamos sosteniendo firmemente la palabra de Dios, entonces sí somos luminares en el mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y Pablo afirma que los cristianos resplandecen como luminares en una generación torcida y perversa. ¿Cómo? ¿Cómo nos despojamos de las tinieblas de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestro temor, de la lujuria, de la amargura? ¿Cómo? Y Pablo responde, resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. De esa forma podemos despojarnos de las tinieblas. De esa forma podemos despojarnos de los pecados. De esa forma podemos despojarnos del orgullo. De esa forma podemos despojarnos de la lujuria. De esa forma podemos despojarnos de la amargura. Hoy hay tanta gente resentida, ¿no? Resentida con otros, resentida con el gobierno, resentida con la parte social, resentida con la economía, resentida con X persona o con Y persona, con los recursos, y resentida con Dios. Pero si usted y yo decidimos sostener firmemente la palabra de vida, estaremos despojándonos del resentimiento y de la amargura. Amén. Resplandecen al sostener firmemente la palabra. Diga que está o diga conmigo, resplandecemos al sostener firmemente la palabra de vida. Y esa traducción que significa sostener firmemente, significa mantener una posición o mantener la vista fija. ¿En dónde? En la palabra. En primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice, ¿de quién le dice que tenga cuidado? ¿Del amigo? ¿De la amiga? ¿De los políticos? No, fíjese que el consejo es, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. La enseñanza tiene que ver con lo que creamos. Hay que tener cuidado con eso. Amén. En Hechos capítulo 3, verso 5 se traduce de esta manera. Y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Y luego en Hechos 19, 22 se traduce, él se quedó
se quedó. Quiere decir, sostuvo una posición. ¿En dónde? En Asia por algún tiempo. Mantener la posición, mantener la vista fija en la palabra de Dios es sostener firmemente la palabra. Así que la idea de sostener firmemente nuestra atención, o nosotros mismos, sostener la vista, sostener una posición, y dice, resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, manteniendo la vista fija en la palabra de Dios, manteniendo nuestra posición en la palabra de Dios. Su posición no debe estar puesta en los recursos, su posición no debe estar puesta en el qué dirán, su posición no debe estar puesta en la cultura, su posición no debe estar puesta en la parte académica e intelectual, su posición debe estar fija, puesta, firme en la palabra de Dios. No abandonando la palabra de vida, permaneciendo con la palabra de vida, ajustando nuestra mente a la palabra de Dios, entregándonos a la palabra de Dios. Pero también hay que rellenar nuestras lámparas con aceite. Al sostener firmemente la palabra de vida, resplandecemos como luminares en una cultura oscura. Mantengamos la mirada en ella, mantengamos nuestra posición en ella, permanezcamos en ella. Pedro dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. No nos iremos a ningún lado lejos de tu palabra, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Nos mantendremos en esta posición, nos mantendremos prestando atención a la palabra. Esto es vida. Amén. La vida y el poder y la salud y los frutos provienen de Dios mediante la palabra. Así es como Él decidió que debería ser. Si nos alejamos de la palabra de Dios, la luz oscurecerá. Amén. La palabra es el aceite de nuestras lámparas. Usted resplandece, yo resplandezco al sostener firmemente la palabra de Dios. Resplandecemos sosteniendo la palabra de Dios. La palabra es el aceite para nuestras lámparas. Debemos llenar nuestras lámparas con la palabra de Dios. No permita que la mecha de su lámpara desfallezca al no sumergirla en el aceite de la palabra. Mantenga esa mecha en la palabra de Dios. Sosténgala fuertemente. Entréguese a ella. Sosténgala con su mente y su corazón. ¿Cuál es la invitación de Dios? Es que la única forma de resplandecer es sosteniendo la palabra. No es solo guardar la palabra en nuestros corazones, porque así como guardamos cosas y no las utilizamos, muchas veces hemos atesorado palabra que no está fluyendo. Pero debemos leerla, debemos atesorarla, porque si no lo hacemos, no permaneceremos.
Vea la palabra de Dios como aceite, sin el cual la lámpara no podrá resplandecer. Vea la palabra de Dios como un alimento, sin el cual su alma no puede vivir. Si no nos sumergimos en el aceite, si no conocemos o no comemos el alimento, nuestra luz va a oscurecerse y nuestra alma se irá apagando. Dios no nos ha traído hasta aquí hoy solamente para decirles a través de mí: tengo una invitación que hacerles, tengo un regalo para ustedes. Sí, nos ha traído para invitarnos a sostener la palabra, a mantenernos firmes en ella, a decir: este es el regalo que les doy para el año 2022, para que sean prosperados, para que sean bendecidos, para que sean fortalecidos, para que sean llenos de poder, de gracia y de gloria, en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar esta palabra, sostenerla firmemente, porque con ella haremos proezas y Dios nos llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, de gracia en gracia, y su unción estará sobre nosotros. Sostenga firmemente la palabra por el bien de la fe, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Tenemos que sostener la palabra de vida. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué dice? Sea cumplido. Tenemos que cumplir la palabra de Dios en nosotros. Si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres. ¿De qué? De cualquier cosa, hermano. De pecado. Sosténgala firmemente por el bien de la santidad, hermano. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Sostenga firmemente la palabra de Dios por el amor al Espíritu Santo. Aquel pues que nos suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, dice Gálatas. Sostenga firmemente la palabra de Dios por el bien de su vida. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Está fallando el internet. Sostenga firmemente la palabra de Dios por el bien de su propia fortaleza, su estabilidad y sus frutos. El hombre que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja, dice, no se marchita, no cae, dice otra versión, y todo lo que hace, ¿qué le va a pasar? Prosperará. Así que debemos sostener la palabra de Dios por nuestra fortaleza, por nuestra estabilidad, por nuestros frutos, por nuestra prosperidad. Amén. Entréguese a la palabra de Dios. Dios tiene un regalo para nosotros en este 2022. Un regalo infinitamente invaluable. ¿Cuál es? Su palabra. Debemos recibirla. Debemos sostenerla, debemos entregarnos a ella y mantenerla firme. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Te voy a invitar a que se ponga en pie por un momento y que vengamos al Señor en oración. Padre, gracias
te damos por este regalo maravilloso que nos entregas, tu palabra de vida. Permítenos sostenernos firmemente para ser prosperados, bendecidos, fortalecidos, llenos de gracia, de fe, en el nombre de Jesús. Que tu palabra ilumine nuestros corazones y que nosotros seamos luminares en este mundo de oscuridad. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya.